Buenas noches. Buenas noches, mi ciclo 6. Buenas noches, mi ciclo 6. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de español. Buenas noches, mi ciclo 6. Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas están? noches, profe. Hoy sí me oyen. Señora, Oh, gracias. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Buenas noches. Vamos clase me están A ir preguntando entrando. de que cuándo, que Vamos a ir entrando a la clase porque el tiempo es oro ay, y yo se lo escucho muy para bonito. cuándo y que come, que me cuentes. Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Los que ya están. Daniel, cállese. Felicidades. ¿Por qué no cayó usted? Entonces paga tus buenas noches porque o sea, tienes la opción de Bueno, pagar cuando pagas 150 normal. Buenas noches. Y ahorita como me quedó a mí, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes están pendientes de lo que estoy hablando y le agradezco que por favor, Claro, yo sé que tú tienes detalles. si están pendientes Más fuertecito. del audio, Pero no sé, ¿será que le digo a la muchacha? Le pregunto eso de... les voy a regalar ahora, oigan, Ella me presten atención, les voy a regalar ahora ¿Salud? Yo también. Que lo tenía más corto, tenía más corto que yo, y que lo tenía más delgado. listo. Listo, mi profe, todo suyo. Listo, listo, sí, señor. Gracias, mi profe. Bueno, mi querido ciclo 6, estamos hoy con la clase de español con respecto a lo que es la literatura. Tenemos que aclarar algo con respecto a la literatura, que hay muchas clases de literatura. Tenemos la literatura renacentista, tenemos a la literatura barroca, tenemos a la literatura romana, tenemos muchas griegas, tenemos muchas clases de literatura. Pero esta vez, si ustedes me permiten, y creo que español, sí señora, creo que espero que ustedes me den una señal si están viendo la lámina verde que estoy mostrándole a ustedes. Muestren o me mandan un mensaje, hacen la señal de dedito, por favor, y me dicen, ajá, listo, vamos a empezar. Vamos a empezar a... Mi profe, ¿me permites para compartir la lámina? Listo, Por profe. favor, gracias. Ahora ustedes me dicen si la ven. Con la señal de costumbre, por favor, el dedito me alzan a ver si, una señal, si la ven. Me dicen si la ven hasta que no me digan si la ven. Si la ven, perfecto, sí y ya. Eso es, muchas gracias. Como les venía diciendo que la literatura, hay muchas clases de literatura, pero esta vez vamos a hablar sobre la literatura que nosotros tenemos específicamente en su taller, en el que tienen en la plataforma, que estamos hablando sobre 4 literaturas específicas, pero no antes sin decirles lo que significa esto, que es la literatura. Acá tenemos que, como la mayoría de la parte de lo que es la literatura, es una expresión.
en esa parte verbal. También es escrita, porque hablamos de la literatura escrita cuando los utilizan los autores a la elaboración de libros, y también la literatura expresión verbal cuando nosotros lo relacionamos a la oralidad. Oralidad cuando hablamos, ¿sí? Fíjense bien que también se reconoce como literatura a la cantidad de obras inmensas donde ellos allí ubican la parte de la comunicación como una vía, ¿verdad? Muy elemental para expresar, tantas obras, ¿verdad? A través de ¿qué? Del lenguaje. Pero tenemos estas cuatro literaturas específicamente. Fíjense bien, tenemos una que es la literatura griega, la literatura romana, tenemos la literatura china y la modernista, que yo les voy a hablar de todas estas, pero a lo último me voy a hacer hincapié en lo que es la literatura modernista, porque muchos escritores, hay escritores latinoamericanos, donde nosotros podemos llamar que eso también hace una articulación con lo que es el boom latinoamericano, en la parte modernista. Pero vamos a lo siguiente. Yo les elaboré un cuadro comparativo, ¿sí? Pero antes de explicar este cuadro comparativo, quisiera que ustedes vieran algo y les voy a anticipar esto. Van a ver un pequeño video, vamos a hacer el esfuerzo si todos lo ven, porque hay veces que el video muchos no logran verlo, porque se estaciona, hay otros que avanza, otros que nada más lo oyen, pero vamos a hacer el intento, ¿verdad? De que todos lo podamos ver y que no se atasque en ningún momento, ¿sí? Entonces, vamos a salir de acá y vamos a buscar el video para que tengamos esa parte explícita de lo que es esto que está acá. Luego seguimos explicando el cuadro comparativo, pero luego están pendientes de esto, porque luego de esto viene unas preguntas que ustedes mismos me van a responder, a ver si entendieron, a ver si ustedes están claros, porque esto a veces tiende a confundirse una literatura con la otra. Ustedes me van a decir con una manito si logran ver el video. Ya va, yo les viso, ya ve, espérense un momentito. A ver. Intentando a ver si esto procede para que ustedes, si no. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vengo con un tema de suma importancia dentro de la literatura universal, pero sobre todo dentro de la literatura latinoamericana, ya que es la primera escuela literaria. Ustedes me dicen si lo están viendo fluidamente, ¿no? Sin duda, me avisan. Me refiero al modernismo, iniciado por José Martí para desde estar Cuba pendiente. Y Manuel González Prada desde Perú. Espero disfruten el video. Vamos a pausarlo. Ahora lo pausamos y voy a revisar a ver si uno de ustedes, si ustedes lo ven, si no lo ven. Ahora sí, perfecto. ¿Sí lo están viendo? Yo lo pausé para... Ok, listo. Entonces continuamos. El modernismo fue un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por su creatividad, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. En otras palabras, los escritores modernistas consideraban su trabajo como único, rebelde, un trabajo que no lo podía leer una persona común, era poesía solo para poetas. Se manifestó en el arte, la religión y hasta en la política. En síntesis, el modernismo reunió a un conjunto de burgueses elitistas que tenían un pensamiento en común, como el lenguaje culto, el tema americano o la soledad.
En cuanto a sus características, son 6. El número 1, hubo un acentuado sincretismo, ya que unieron muchos ismos, entre ellos al parnasianismo, que buscaba perfección y objetividad, al romanticismo, que proclamaba amor por la naturaleza y la libertad, y al simbolismo, que representaba objetos de forma metafórica. Número 2, tuvo una visión cosmopolita, ya que el poeta presenta al mundo como su patria. Su arte no puede limitarse a una simple ciudad o país, él prefiere lo global. Número 3, esteticismo, ya que hay una búsqueda implacable por alcanzar la belleza. Número 4, exotismo, ya que existió una preferencia por lo extranjero respecto a lo nacional. Número 5, elitismo e individualismo, ya que, como lo dije al inicio del video, ellos creían que su arte estaba dirigido a una pequeña masa social aristocrática. Y por último, número 6, rebeldía, ya que hay una renovación de la sintaxis y el vocabulario. Además de ello, usan herramientas literarias muy peculiares. Los representantes son múltiples, de hecho son demasiado para colocarlos a todos, así que hablaré de los más importantes. En primer lugar tenemos a Leopoldo Lugones, escritor argentino, también a Julio Herrera, poeta uruguayo, conocido por la obra Peregrinos de Piedra, a José Santos Chocano, poeta peruano, conocido como el Cantor de América, y cómo olvidar a Rubén Darío, cuyo verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento. Nació y murió en Nicaragua. Primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América. Fue el máximo representante del modernismo literario en lengua española y es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. También se encuentra Manuel González Prada, ensayista peruano, y por último José Martí, quien fue un político cubano. Espero que el video haya sido de tu agrado, y si es así puedes darle un me gusta, compartirlo. Fíjense, jovencitos, que allí estamos hablando sobre la literatura modernista. Pero ahora yo les voy a hablar sobre qué, sobre las otras literaturas, que esas no se pueden quedar, ¿verdad? No se pueden quedar atrás. Todos tenemos que estar pendientes en esto. Fíjense, acá tenemos, luego vamos a las láminas que les presenté anteriormente. Uy. Listo. Fíjense, ahí está, este cuadrito que está allí. Si logran verlo, díganme si lo ven, por favor. ¿Están viendo eso que está allí? Vamos a ver, porque me interesa saber. Entonces no lo están viendo aún todavía. Bueno, vamos a reiniciarlo. Vamos a reiniciarlo y buscamos nuevamente. Ahora está reiniciado. Ahora sí me dicen si se ve. ¿Ya? Perfecto, ya lo están viendo. Ya se ve. Perfecto. Vamos a ir hablando un poco y luego les voy a hacer a ustedes como especie de un quiz pequeño, un examen, donde van a visualizar a través de todo esto que está acá y van a responder. Pero es preciso que ustedes estén pendientes, y con lo del video también vamos a ver cómo hacemos para más adelante. Listo, fíjense bien que acá tenemos los tipos de literatura. Le dijimos que hay muchas, hay renacentistas, hay barroca, pero en este caso vamos a hablar de la griega, la romana, la china y la modernista. Les hice este cuadro donde se puede visualizar las 4 literaturas. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una pequeña comparación entre una y otra. ¿Sí? Allí está. Fíjense bien que vamos a empezar con la griega. Vamos a empezar con la griega. Bueno, tenemos acá que la griega es de 300 años antes de Cristo. Vamos a buscar que una de esas tipos de literatura, ¿cuál tiene esa misma? Entonces vamos a ir haciendo esa misma comparación en toda una de ellas. Fíjense bien acá.
Civilización es más completa. En la parte griega, estamos hablando de la literatura griega. Vamos a ubicarnos en el cuadrito verde. Civilización más completa nos implementa la parte de la poesía épica, mitologías, epopeyas, tragedias, comedias, sátiras en prosa y versos. Transmisión oral. Fíjense bien que la parte de la literatura griega es una de las más antiguas. No es que es la más, es una de las más antiguas porque hay otras, ¿sí? Que también iban a la par. Pero en esa parte, esa literatura es una de las más antiguas, donde se implementa que ustedes no se acuerdan de la parte de lo que hemos visto nosotros mucho en TV o en cine, que es las películas donde se habla de dioses, donde se habla de las tragedias, pero en esta parte de literatura habla mucho lo que es en prosa. Trabajemos con qué, con la literatura griega, pero la parte escrita. Hay que estar pendiente porque estamos hablando de la parte escrita, donde los libros, ¿verdad?, son expresiones de esos diferentes autores que nos hablan a través de la historia, porque esta literatura tiene mucho que ver y a estas alturas, nosotros estamos pendiente, listo, yo estoy observando el chat también, estamos pendientes con lo que es las obras, porque las obras es el reflejo de todas esas características que ustedes ven allí. Entonces, ¿cuál de esas obras tenemos en la parte de la literatura griega? Tenemos esa que tenemos, la Ilíada, muchos la conocen, más no la han leído. Yo creo que unos sí, otros no. La Odisea. Otra. ¿Quién ha visto la película La Guerra de Troya? ¿Sí la han visto? Sí, perfecto. Entonces, fíjense que en la Guerra de Troya, yo la he visto como 8 o 9 muchas veces. Fíjense, en esa Guerra de Troya nosotros podemos observar todas estas características que ustedes ven. Si ustedes quieren saber unas características palpables y visibles de la característica griega, la literatura griega, vean la Guerra de Troya, ahí está todo. Entonces, ahí hablan de dioses, hablan hay una Odisea, pues hay personajes antagónicos que son dioses también. Entonces, esa es una de las, o fíjense, la Ilíada, está la Odisea, los trabajos y días, esa es una de las obras. La Teogonía, los himnos homéricos. Si ustedes están buscando obras, la Guerra de Troya es una película que la han visto mucho, la han pasado varias veces en la TV. Y allí está todo. Allí está todo con respecto a las características de la griega. Entonces, fíjense bien, yo creo que en los ejercicios que ustedes le plantean allí en el taller, le están pidiendo, ¿verdad?, que trabajen con obras, que nombren obras, pero no es nombrarla, es hacer referencias en cuanto a ella, hablar de ellas, ¿sí? Y si es posible, si ustedes por allá hacen una acotación de algún autor, de algún escritor, no está de más. Hacen unos detalles allí, aparte de la Ilíada, le colocan todos esos autores que en ese tiempo por lo menos estaban en eso. Ahora vamos, fíjense, con la literatura romana, que la literatura romana nos dice, fue uno de los más influyentes en toda la historia. Y yo lo coloco en esta parte, en este orden. Fíjense que yo los coloco en este orden porque la literatura romana tiene mucho de la literatura griega. Tiene una parte que los rasgos del arte griego siempre han quedado allí como en secuela. Rasgos del arte griego, la difusión oral también se hace allí, los autores anónimos y la poesía lírica, épica
y el teatro. Vamos a tratar de, para que pasemos luego a lo que es la evaluación que les tengo yo acá. No es una evaluación como tal, sino sí, para que ustedes tengan pendiente a lo que estamos haciendo. Luego que también el video tenemos que discutirlo. Igualmente las obras del arte, de la literatura romana, están allí otras, para que estén pendientes en esto. Las cartas estas cartas son muy famosas. Si ustedes logran alguna vez ver lo que es las cartas a Lucilio, yo leí fue lo de esa, dos nada más, pero esas, si logran alguna vez buscar o ver sobre esas cartas, agradezco que por favor háganlo con cuidado. Porque estas son unas epístolas, todas estas son unas epístolas, hablan de los años de la vida de ellos, durante sus retiros, de los trabajos que han hecho, de los emperadores, hablan bueno, todo el trabajo que han hecho los emperadores, son cartas donde plantean todo ese tipo de cosas. Son cartas que tienen que ver también con la literatura griega. Igualmente pasamos, fíjense, a la de China. La literatura china es una literatura muy llamativa, porque fíjense bien que es algo que no hacen las otras literaturas. Fíjense, esa literatura china hace una reflexión a los gobiernos, a la parte política. No es una literatura como las otras que hay, se asumen nada más a escribir la parte poética y eso. Sí toman en cuenta la parte poética y la parte de los versos y las prosas, pero todo eso que escriben es alusivo a ¿qué? A hacer sugerencias a la parte política, a los gobiernos de China. Todo lo que ellos escriben es haciéndole propuestas a nuevas reformas al gobierno de China. Ellos no es que se van a poner, que van a hablar del amor, que van a hablar de esto, no, ellos siempre hacen esas partes como que esas sugerencias, propuestas al gobierno chino. Entonces, fíjense como dice la primera. Reflexión sobre la sociedad, la política y la vida, una de las más importantes, una de las más antiguas, igual como les dije, no es solamente la literatura griega la más antigua, está esta también, la literatura china. Tenemos también que ellos, aquí los dice, hacen propuestas de forma al gobierno, cómo deben gobernar, cómo van a hacer sugerencias, pero lo hacen muy sutilmente porque lo hacen en manera de prosas y versos, entonces no son de manera protestante ni grosera, sino que en forma de versos. Pero estas todas características están regidas por dos dinastías. Vamos a tomar en cuenta que en China se trabaja con dinastías, hay muchas dinastías antiguas, pero ellas están regidas por dos nada más, que son las que ustedes ven acá, las dinastías Han y las dinastías Tang. Fíjense que la dinastía Tang más que todo eran poemas, se centraron más a hacer poemas, pero eso sí, tomando en cuenta la parte política. Y la parte de la dinastía Tang es donde hay un desarrollo literario más profundo y mejor, fue el mejor movimiento que hubo allí en ese tiempo. Y aquí están las otras obras planteadas por ellos. Ahí hay 4 obras que ustedes tienen que hablar de ellas, explicarlas, hacer referencia a ellas, para que estén claros en cuanto a eso. Pero para ir a más actual, la parte más actual, aquí tenemos la modernista. Pero la modernista es lo que nosotros actualmente vemos con el boom de la literatura. Fíjense que es algo más conocido para todos. Tenemos, cuando dicen hincapié aquí de rebeldía, fíjense, yo lo hice en mayúscula y lo hice entre paréntesis para que ustedes vean que en la parte modernista hubo un cambio,
renovación total de lo que es la métrica, los versos, la prosa, una revolución total, y eso trataron de cambiar muchas cosas, no estaban de acuerdo con muchas cosas, entonces hicieron una profunda renovación estética. Cuando hablamos de profunda, es que se metieron de lleno y cambiaron tantas cosas del lenguaje, la manera de escribir, hicieron muchas cosas. Claro, por todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con la tarea, porque a ustedes le pidieron obras de estas literaturas que yo les estoy. Si ustedes están pendientes, fíjense. Entonces, fíjense bien que rechazo de la realidad cotidiana, búsqueda de la belleza, variación métrica, sensualidad, amor por la naturaleza, eso lo vimos en el video, tienen que recordarlo. Predominio de la nacionalidad más que la parte internacional. Ellos trataron de implantar que solamente lo nacional prevalecía y que hablaban de lo nacional, de los sucesos nacionales, más no de la parte internacional. Nada que ver con eso. Y tenemos unas obras que ustedes se darán cuenta que cuando vean los autores de estas obras van a saber quiénes son esos autores. Hay autores colombianos, ¿sí? Autores colombianos que trataron estos temas. Los Nocturnos, Catay. ¿Quién es quién en la poesía colombiana? Ese es otro libro. Y Entre la gloria y el olvido. Esos son obras de autores colombianos, modernistas. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, tenemos unas preguntitas acá. Según lo que ustedes vieron anteriormente. Profe, por favor, ¿me puedes activar los micrófonos a los chicos? Mi profe, pueden reactivar los micrófonos y su merced también reactivar el suyo, profe. Y la primera. Fíjense, acá tenemos una serie de preguntas, pues no muchas, partiendo del video, partiendo de lo que vimos anteriormente, de las características, podemos ir atrás, hacer una retrospección de lo que vimos acá actualmente y volver a la pregunta, ¿sí? Vamos a ver la primera pregunta que dice. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una cosita, lo que pasa es que el video yo no lo vi bien. Se lo llevó. Ahorita lo volvemos a colocar, bueno. Vale, gracias. Vamos a colocar nuevamente porque las preguntas van, por eso les dije, estén pendientes del video que las preguntas van a ir ahí, entonces, bueno, vamos a retomar el video y no está mal que ustedes estén pendientes porque vamos a... Listo. Bueno. Yo quiero responder la primera. ¿Sí? ¿Ya? La primera es la primera. Entonces vamos a buscar el videito. Entonces lo colocamos nuevamente para que lo recordemos. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vengo con un tema de suma importancia dentro de la literatura universal, pero sobre todo dentro de la literatura latinoamericana, ya que es la primera escuela literaria surgida en América, que incluso llega a influir a la literatura española. Sin duda me refiero al modernismo, iniciado por José Martí desde Cuba y Manuel González Prada desde Perú. Espero disfruten el video. ¿Sí logran ver el video? ¿Sí lo logran ver el video? Sí, señora. Bueno, perfecto. Claro, me detengo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Me detengo para ver qué tal.
Si está fluido. El modernismo fue un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por su creatividad, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. En otras palabras, los escritores modernistas consideraban su trabajo como único, rebelde, un trabajo que no lo podía leer una persona común. Era poesía solo para poetas. Se manifestó en el arte, la religión y hasta en la política. En síntesis, el modernismo reunió a un conjunto de burgueses elitistas que tenían un pensamiento en común, como el lenguaje culto, el tema americano o la soledad. En cuanto a sus características, son 6. El número 1, hubo un acentuado sincretismo, ya que unieron muchos ismos, entre ellos al parnasianismo, que buscaba perfección y objetividad, al romanticismo, que proclamaba amor por la naturaleza y la libertad, y al simbolismo, que representaba objetos de forma metafórica. Número 2, tuvo una visión cosmopolita, ya que el poeta presenta al mundo como su patria. Su arte no puede limitarse a una simple ciudad o país, él prefiere lo global. Número 3, esteticismo, ya que hay una búsqueda implacable por alcanzar la belleza. Número 4, exotismo, ya que existió una preferencia por lo extranjero respecto a lo nacional. Número 5, elitismo e individualismo, ya que, como lo dije al inicio del video, ellos creían que su arte estaba dirigido a una pequeña masa social aristocrática. Y por último, número 6, rebeldía, ya que hay una renovación de la sintaxis y el vocabulario. Además de ello, usan herramientas literarias muy peculiares. Los representantes son múltiples, de hecho son demasiado para colocarlos a todos, así que hablaré de los más importantes. En primer lugar tenemos a Leopoldo Lugones, escritor argentino, también a Julio Herrera, poeta uruguayo, conocido por la obra Peregrinos de Piedra, a José Santos Chocano, poeta peruano, conocido como el Cantor de América, y cómo olvidar a Rubén Darío, cuyo verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento. Nació y murió en Nicaragua. Primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América. Fue el máximo representante del modernismo literario en lengua española y es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. También se encuentra Manuel González Prada, ensayista peruano, y por último José Martí, quien fue un político cubano. Espero que el video haya sido de tu agrado, y si es así, puedes darle un... Entonces fíjense bien que pues ahora volvemos a lo que es el cuadro comparativo que nosotros hablamos anteriormente. Cuando lo vean me avisan. Ya, profe. ¿Ya lo ven? Perfecto. Caray, que se va la primera. Bueno, fíjense bien que allí tenemos 5 preguntas que tienen que ver con algo de lo que nosotros acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, fíjense que la primera que dice, una de las características romanas, ¿cuáles son? Ahí están, una de ellas. Autores anónimos y romanos. ¿Y qué saben? Creo que la primera. La primera, ¿no? La primera. 300 antes de Cristo. 300 antes de Cristo. Profe, la primera. 300 antes de Cristo, profe. Primera. La primera. La primera. ¿Por qué se me fue? Ahora vamos bien. Cuando nosotros, fíjense que cuando nosotros hablamos de las características romanas, que son autores anónimos, allí no dicen en esa parte de autores anónimos, no dices quiénes escriben. A ver, vamos a revisar. ¿Quiénes escriben sí señor, la primera? Los libros. En esa literatura no dicen quiénes escriben los libros, todos son anónimos, o sea que no hay un nombre de un autor específico que lo digan, que salga a la luz, que salga afuera, que esté escrito, porque por eso dicen que son anónimos.
pero si son romanos, y eso en esa parte tienen ellos mucho que ver. Ellos, sus autores eran de allá, son romanos. Vamos a la segunda. Obra de la literatura moderna. Los nocturnos. Los nocturnos, profe. Los Los nocturnos. nocturnos. Listo. El arte de Son amar. tres. Los nocturnos, profe. Los nocturnos, profe. Nocturnas. Nocturnos. 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 Está, hay una cosa, listo. Los nocturnos. Los ¿Ustedes nocturnos. creen que sí? Sí, señora. Sí, señora. Nocturnos. Sí, profe, son los nocturnos. Listo, los nocturnos. ¿De qué autores los nocturnos? ¿De qué país es el autor de los nocturnos? Romana. ¿Mm? No. Es colombiano, Listo. Colombiano, profe. Yo le hice Colombiano, profe. es colombiano, se llama José Asunción Silva. yo les hice esa o sea, esa acotación para que ustedes estén pendientes. Hay que estar pendiente de la literatura de acá. Listo. Seguimos con Literatura china. sí. Reflexión sobre la sociedad. La política es una característica de la literatura. China. Sí. La número China. 4, ¿quién me la dice? China, la número 1. Literatura moderna. La literatura moderna, profe, las Moderna, cuatro. profe. No, la política y la vida es sobre la literatura china. Sí, la modernista. La número 4, ¿cuál es? La Literatura moderna. La número 4. ¿Por qué, Literatura moderna, profe. ¿Por qué creen ustedes que es la literatura moderna? Porque habla sobre la rebeldía, que es lo que se habla en la literatura moderna, ¿no? Ujú, ¿y a qué se debe esa rebeldía? Que se da una profunda renovación como de la estética del lenguaje, un cambio a lo que Es el debería rechazo a la literatura. cotidianidad, profe. Muy bien, perfecto. Acá tenemos una última pregunta de esta parte. Fíjense. Máximo representante del Rubén modernismo. Darío. La tercera, Darío. Rubén Darío. ¿Quién me habla un poco de Rubén Darío? Que eso se comentó en el video. ¿Quién me habla un poco de Rubén Darío? No se llamaba así. Él era Félix Rubén Sarmiento. Ajá, listo, perfecto. ¿Qué más dice? Que fue Era un periodista y político. Ajá, Que fue político y periodista. listo. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dijeron de Rubén Darío? ¿Quién me agrega otra cosita? Fue un exponente de la literatura escribió un moderna. libro. Ajá, listo, muy bien. ¿Y quién? Escribió un libro. Ah, listo. ¿Y quién me nombra los autores de la literatura moderna? Nómbreme por lo menos 3. A ver, Goldo, Julio Herrera, Manuel González, Julio Herrera, Julio Herrera, Rubén Darío, Manuel José González, Martín. Martín. Rubén Listo. Darío. oye, pero si estuvieron pendientes, pero tuve que poner 2 veces el video. Pero está muy bien, los felicito. Hay algo muy particular que sale allí en el video, que no sé si ustedes se dieron cuenta, que en la parte de la modernidad, en la literatura moderna, iba más allá de lo cosmopolita. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen eso? Que iba más allá de lo cosmopolita. ¿Qué es para ustedes cosmopolita? Vamos a buscarla primero la palabra que es cosmopolita. Pues cosmopolita. Cosmopolita. ¿Quién me dice que es cosmopolita? Vamos a ver. A ver el chat, Es ¿quién me como- dice que es cosmopolita? Es como una ciudad unida, ¿no? No te voy a decir no, pero tampoco es sí. Es algo
vamos más allá de eso. Vamos más allá de eso. Que ha viajado a muchos Diversas países, partes del mundo. conoce A culturas. muchos países. Profe, ¿no es una persona que conoce diferentes culturas? Sí, personas que conocen diferentes culturas. Que Varios Partes del países mundo. tienen en común algo. Listo, ¿quién más me agrega algo para poder? profe, ¿qué es qué? Cosmopolita. Para poder indagar en eso. Porque, ¿sabe por qué le estoy preguntando qué es cosmopolita? Le estoy preguntando porque... ¿Me repites, por favor? Conoce varios países. Profe. Una persona que... ¿Será que cualquier parte del mundo es su patria? Persona que viaja muy bien, ¿sí? Está bien. Ahora bien, Considera que cualquier parte del mundo es su patria. listo. Fíjense entonces, como ya tienen alguna noción de lo que es la palabra cosmopolita, entonces allí en el video nos habla de que los modernistas, la literatura modernista, iba más allá. Iba más allá. Entonces, más allá de la parte cosmopolita, iba, o sea, ¿a qué se refiere con eso? A global. Global, perfecto. Yo el video, que perfecto, lo felicito. Ser más global. Cuando habla de ser más global, ¿qué incluye allí? La literatura a nivel mundial. Universal, ¿sí? Ir más allá e indagar en otras literaturas, ¿sí? Y extraer de cada literatura que engloba para poder nutrir, para poder engrandar, para poder estar teniendo una literatura más enriquecida, ¿sí? No solamente quedarse allí con ellos, sino ir más allá. Y en el exotismo, fíjense cómo dice, una literatura más exótica. ¿Quién me dice sobre eso? Una literatura más exótica. Ya que estamos hablando de cosmopolita, pues ahí dice. Poco común. ¿Qué más me dices? Muy bien. ¿Qué más dice? El exotismo, pero en nacional, a nivel nacional. No, a nivel internacional. ¿Qué más dice? ¿Cómo era que decía la pregunta? Les gusta otras culturas. Formatearlo. Sí, porque ya él carga, pero no pasa de ahí. Ya en el Windows nomás. ¿Qué más dice? Como cosas de otros países. ¿Listo? ¿Qué más? Pero ¿cómo? Sí, está muy bien lo que están diciendo. Pero ¿cómo articulamos esa parte de la literatura moderna que sea más exótica? ¿Cómo queremos nosotros que sea la literatura entonces? Incluyendo varias culturas. Sí, señor. ¿Qué más? Muy bien. ¿Quién más me agrega algo? No quedarse, porque estamos, fíjense que estamos, vamos a unir varios conceptos en la parte libre. Muy bien, la parte libre, que puede unirse con todas las literaturas, puede articularse con todas las literaturas, no solamente encerrarse en su propia literatura, de su propio país, sino vamos a dejar que otras literaturas vengan, que otros países vengan, aporten, nosotros recibir aportes de otras literaturas. Entonces, allí tenemos una literatura exótica, donde puede ser parte el extranjero, literaturas de afuera, ir más allá de la ciudad, nos plantean allí. Por eso dicen que es la rebeldía literaria, donde hace una revolución total y van a incluir tantas cosas, incluyen muchas cosas, incluyen palabras exóticas, bellezas, ahí habla mucho de la sensualidad, de las palabras, todo ese tipo de cosas la incluyen en la parte del modernismo. Y donde fíjense que Rubén Darío tiene mucho que ver. Entonces,
No sé. Busquemos la parte de ¿quién más tiene una duda en cuanto a esto? Fíjense que tienen que tratar de hacer las obras literarias que le están exigiendo allí. Tienen que hablar de ellas, no es nada más nombrarlas, es hacer referencia a ellas, hacer una breve reseña en cuanto a ellas. No es que se van a extender tampoco 5 o 6 páginas, no, sino tratar de hacerlo y que sean claros, que sea coherente lo que escriben y que traten de hacer algo pequeño pero que tenga referencia, los autores de estos son, tengan qué significa, autores y obras. Ustedes tienen esas 3 cosas en esas explicaciones, todo está claro. No hay ningún problema porque es lo que le exigen allí en el taller que está acá. ¿Tienen alguna duda, por favor? Agradezco si tienen alguna duda, retrocedemos, vamos a la parte retrospectiva y vamos a la parte donde no entendieron. Profe, Dígame, ¿y esto lo va a subir en la plataforma? ¿qué voy a subir? Ya, la tarea. Ya eso está en la plataforma. Ah, gracias, profe. Eso está en la plataforma, tienen que revisarla y ver la parte de la tarea que está allí. Entonces, pues escriben las obras de cada literatura. Van a escribir las obras de cada literatura. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál literatura estoy hablando yo? De estas literaturas que están acá. La griega, la romana, la china y la modernista. Esas son las 4 literaturas que ustedes van a hablar. Y van a nombrar las obras literarias que le piden de cada una. Van a nombrar 4. Creo que son 4 que le están pidiendo el profesor allí. Y luego van a hacer una referencia, pues esa referencia que ustedes van a hacer de esas obras, pueden nombrar. Esa es una obra que se llama así, el autor es tal, el escritor, el nombre es tal, o sea, especifican, tienen que especificar allí cuál es el autor. No es que van a colocar una obra sin fecha ni nombre ni nada porque ni ninguna referencia le escriben nada más por escribirla, no, tienen que especificarla y explicarla cortamente para que tengan un buen trabajo. Si ya entraron a la plataforma, agradezco que por favor ya hayan verificado que esto es lo que le están exigiendo acá. Estas 4 literaturas. Y pues ahí están las obras, ahí hay obras, ahí hay algunas. Pero espero que hay muchas obras. Cada literatura de esas tiene muchísimas. Pero estas son las que más resaltan, las que más, para no colocarlas todas, como hay muchas obras, también hay muchos autores. Hay como un feedback por allí. Háganme las preguntas para aclararle. Profe, una pregunta. Dígame, mi amor. Respecto a las otras actividades que usted subió, ¿todavía no las corregido? No se te escucha bien porque oye como algo por Se le atrás. escucha entrecortado. Profe, se le escucha entrecortado. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Todavía? No era la profe, era otra compañera. No, profe, yo le estoy entendiendo. Albeiro estaba haciendo una pregunta. Sí, señor. Listo, repita la pregunta, por favor. Profe, yo ya vi la actividad esta en las obras literarias. Yo la revisé y esos, ahí están todos, sí, toca leerlo. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Las otras actividades, usted aún todavía no las ha corregido? ¿Las actividades anteriores, de las clases anteriores? Sí, señora. ¿A esas te refieres? Sí, señora. A más tardar el día domingo ya tienen calificado todo lo español. Fíjense bien, es que lo que pasa es que no es una sola tarea, son muchas tareas y hay que leerlas detenidamente para que se pueda tener una calificación que ustedes estén de acuerdo, y en tal caso que no estén de acuerdo, ustedes hacen los comentarios donde respectivamente debe de ir los comentarios. Profe, una pregunta. Dígame. Gracias. En el foro usted ya mandó la nota
pero no la puedo ver. Aunque al ladito dice nota y sale un 5, no sé si es esa. La nota de español, sí. La del foro, la del COVID, que sale en el foro que dice que ya usted la calificó, pero no sé si es donde dice nota y sale un 5. Pero si usted ve la que dice nota y sale un 5, pues es Profe, disculpe, muchas a mí gracias. todavía no me sale tarea de español calificada. Ya como le acabamos de decir, esas calificaciones se van a ir haciendo paulatinamente, de acuerdo al, porque es el número de estudiantes, y hay que, acuérdense que hay que leer. No tampoco es que se va a pasar la vista y se va a colocar una nota loca, no, sino que se van a hacer poco a poco, entonces se va a ir calificando y se va montando, ¿sí? Entonces tienen que tener paciencia porque se va a ir leyendo poco a poco para hacer un buen trabajo, ¿sí me entiende? Y una buena calificación. Si no se va a hacer una calificación como quien dice, adivinando no se puede. Entonces, la idea es Profe, una preguntita. Dime, mi amor. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en el trabajo, en los primeros trabajos, hay un comentario que creo que es tuyo. Por ejemplo, dice la nota 5. ¿Esa nota es la que queda en el acumulado de notas que sale ahí? Se te oye entrecortado, mi amor. Repíteme la pregunta, por favor, y me disculpas. Que, profe, o sea, en el comentario de los trabajos sale como un comentario tuyo que dice 5. Esa es la nota que queda, ¿sí? Si allí aparece la nota 5, ese sí, esa es la nota, ¿verdad, profe César? Listo. De todas maneras, ustedes tienen que estar pendientes y estar, o sea, y estar conscientes de que para corregir esa tarea hay que leerlas detenidamente y no hacer un vuelo rápido de una vista para poder calificar cualquier cosa. Se quiere hacer un trabajo bien y el resultado que aparezca allí, esa es la nota, pero va a ir apareciendo paulatinamente. Y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, háganla en el comentario que aparece, hacen el comentario y preguntan y lo dejan allí. Sí, la nota va a ir apareciendo poco a poco. ¿Qué otra cosa en cuanto a la clase, por favor, necesito si tienen alguna duda? Acuérdense que las obras tienen que explicarlas, los pasos siguientes tienen que tener una secuencia. ¿Qué secuencia? Escribir el nombre de la obra, el autor, año, hacer una referencia pequeña y pues el autor de ella, ¿sí? No vaya y explicar algo. No vayan a hacer hacer un escrito sobre de la obra que escogemos. Sí, son muchas obras, pueden escoger 4, son demasiadas. ¿Quién más hace otra pregunta, por favor? Necesito aclarar dudas. Sobre las obras que escojamos, pues tenemos que poner el año en que fueron escritas y ese tipo de detalles. Sí, señora. Repito, si ustedes escogen una obra, ¿verdad? Por ejemplo, las ruinas de Egipto. Por ejemplo, eso es un título de una obra. Las ruinas de Egipto es el título, fue escrita en el año 1810, por ejemplo, y hacen una pequeña referencia descriptiva, describen qué significa la obra, de qué trata. Esa es una referencia a lo que están haciendo, ¿sí me entienden? Entonces, de tal manera de que cada una de ellas son 4 de cada una. ¿Sí? Entonces van haciéndola, ¿me explico, sí? ¿Sí me entiendes, Luz Marcela? Sí, señora. Y si, por ejemplo, no tiene autor, no, o sea, me puedo saltar esa parte, ¿cierto? Si el autor es anónimo, lo explica, si es anónimo, porque ninguna obra no tiene autor. Todas las obras tienen un autor. Que sean anónimos no significa que no tenga autor, sino que el autor no explica, no da su nombre, pero sí son escritas por alguien. Anónimo es cuando no está afuera el nombre del autor, pero si alguien lo escribe. O a veces son anónimas, ¿por qué? Porque son réplicas de otras obras. Son obras reformadas, son obras que las Profe. reescriben. Dime, mi amor. ¿Y cuántas obras vamos a elegir? Ahí dice que son 4 obras por cada literatura. Ah, ya, muchas gracias, profe.
En cuanto a las demás obras, estén pendientes. Cualquier cosita, por favor, agradezco. ¿Tienen alguna duda? Por favor, me lo escriben aquí al chat. ¿Alguna duda, por favor? Estoy leyendo el chat, estoy leyendo también el chat, lo estoy oyendo a ustedes. Profe, ¿y para cuánto es la tarea? Las tareas, yo les he explicado, fíjense que las tareas se entregan hasta el domingo. Entonces tiene que estar sobre la marcha. Por eso yo acá les ayudé en algo. Por lo menos les mostré algunas obras, pero ustedes lo que tienen que hacerles su referencia como yo les dije. Pues antes del martes, yo creo que deberían entregarle el domingo ya tener la lista porque por la responsabilidad, porque eso también se los están calificando, la responsabilidad, la puntualidad de entregar tareas, el orden, cómo lo hacen de manera coherente, eso también lo están evaluando. Entonces, es importante que ustedes sean partícipes de esto. Bueno, entonces agradezco que por favor, algo más, quedan 2 minutos para cerrar y agradezco que por favor, quien no entendió, mis jovencitos, por favor, agradezco que me digan. ¿Quién necesita algo? ¿Una duda? Yo tengo una duda. Dígame, mi amor. Profe, como yo tengo un portátil, dígame, ajá. me toca meterme en el celular de un vecino para poder leer eso y tomarlo pantallazo. Listo. Porque mi portátil no tiene Word. Entonces no sé quién tenga por ahí una aplicación que me explique bien cómo lo bajo o lo instalo. ¿El qué? ¿El Word? Sí, el Word, como eso le pide que PowerPoint, Word, algo así. Listo, listo. Sí, alguno de los compañeros le hace Play Store, lo descargas. Sí, digamos si hay algún archivo que en Word, en PDF, en Excel, es mejor que ustedes descarguen el paquete de Word o de Office en el celular. En el celular. Eso no pesa tanto y les va a abrir los archivos de una vez. Para que los tengan, para que lo puedan descargar. Profe, pero esto tiene que ser por escrito o se puede hacer en Word. Fíjense, allí está una observación muy clara que está allí, escrita creo en color, lo que deben hacer. Dice que deben escribirlo, tomar su foto, ¿sí? Allí está explicadito. Y luego descargar y subirlo. Entonces, tienen que entrar a la plataforma y visualizar eso bien y leerlo, ¿ya? Para que puedan... Dime, mi amor, cuéntame. Yo tiendo a realizarlo en Word, guardo el archivo y lo subo. ¿También sirve? Ay, no te escucho bien, Martínez. Por favor, repites, ¿me perdonas? Que yo tiendo a realizar la actividad en Word. Ajá. Y luego cargo el archivo, así también sirve, ¿cierto? Sí, mi profe, sí sirve, ¿verdad, César? Sí, así sirve. Perfecto, perfecto, sí, eso sirve así. Lo único que no se vale es que ustedes se copien de internet. No. Que no hagan copy-paste. No, listo, muchachos, 8:31. Listo. Bueno, jovencitos, agradezco que por favor, si no hay dudas, pues lo felicito. Hoy estuvieron espectacular, de verdad. Mi internet también lo felicito porque estuvo espectacular, no tengo ningún problema. Bueno, jovencitos, para la próxima clase les agradezco. Chao, chao, que estén bien. Buenas noches, profe, que pasen linda noche, Dios la bendiga, que descanse. Amén, gracias. Buenas noches, profe, que descanse. Buenas noches, profe, que descanse. Igual, hasta luego. Chao, profe.